Continúo con esta clase tan interesante. Siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos en este valioso estudio de los últimos días de Abraham y familia de Isaac, de Génesis capítulo 25. Y voy a continuar con esta lección de vida, la aplicación que se nos da a nosotros. Estamos viendo la elección física de Isaac y Jacob por parte de Dios. Lo que voy a decir concierne precisamente a una cadena de lo que dejé pendiente en la lección número 7. Vamos a ver acerca del linaje escogido por medio de Isaac. Al igual que Sara había sufrido con una matriz estéril, también Rebeca seguía sin hijos después de casi 20 años de matrimonio. Porque mire lo que dice Génesis 25, los versos 20 y 26. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. En vista de que el criado de Abraham se había referido a la providencia de Dios al unirla a ella con Isaac, ambas familias creían que su matrimonio estaba en armonía con la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué entonces no podía Rebeca tener un hijo? No se da respuesta en el texto a la pregunta implícita, pero el registro asevera que Isaac le pidió al Señor por ella, como lo había hecho Abraham por Sara. Lo que vimos ya esto cuando Abraham le dice al Señor, mira que no me has dado prole, no le había dado una descendencia todavía a Abraham. Y bueno, Rebeca pues obtuvo más de lo que solicitó, con 2 bebés extremadamente activos dentro de su cuerpo. Su embarazo fue muy difícil porque los gemelos luchaban en su vientre. Era como si había una guerra dentro de ellos. Por eso dice el verso 22, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Miren, esto es interesante. Cuando en las lecciones que estoy dando el día miércoles acerca de la adoración pagana, cuando el pueblo de Israel se degeneró, que consultaban a los dioses ajenos, agregaban dioses ajenos, consultaban a las pitonisas, o sea, a las adivinas, a los agoreros, a las brujas, pues. Pero no, aquí dice, y fue a consultar a Jehová, consultó a Dios. Ella le preguntó al Señor en cuanto a la importancia de la turbulencia dentro de ella, y su respuesta fue que los gemelos representaban a 2 naciones en conflicto. Los descendientes del hijo mayor, o sea, Esaú, que son los edomitas, servirían a los descendientes del hijo menor, Jacob, que son los israelitas. Miren lo que dice Génesis 25, 23. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces Isaac y Rebeca
no vivirían para ver el cumplimiento de esta profecía, eso es evidente. Tuvo lugar siglos más tarde, cuando el rey David subyugó a los edomitas. Dice en 2 Samuel 8:14, y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y noten, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Contrario a la creencia de muchos, ni la genética ni el condicionamiento del entorno determina completamente las actitudes de un individuo. Si bien nuestros padres ayudaron a desarrollar nuestro carácter cuando éramos niños, eso es bien evidente, nuestras decisiones y nuestro destino final es nuestra responsabilidad, es nuestra propia responsabilidad de nuestras decisiones finales. Hay muchos factores involucrados en el tipo de personas que nos convertimos. Sin embargo, todavía tenemos la capacidad de elegir quiénes seremos, de quién seremos y de qué caminos seguiremos en la vida. Esta es una realidad. Nosotros tenemos la capacidad de elegir quiénes seremos, de quién seremos y qué caminos seguiremos en la vida. Como agentes morales libres que somos, podemos elevarnos por encima o caer por debajo de las expectativas, las limitaciones genéticas y las influencias del entorno que nos dan nuestros padres. A medida pues que nos desarrollamos física, mental y espiritualmente, nosotros mismos decidimos si vivimos o no entre los elegidos de Dios. O sea, nosotros como cristianos, como cristianas que ya somos, nosotros vamos a decidir si vamos a continuar en este camino del Señor hasta el último día de nuestra vida. De usted depende, de mí depende. No depende de nadie más. Ese es precisamente el libre albedrío que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Miren, le presento ejemplos escriturales que no son agradables, pero llegaremos a ejemplos que fueron aceptos ante los ojos de Dios. El rey Saúl es un buen ejemplo. Tuvo un buen comienzo en la vida. Era alto, era bien parecido y era fuerte físicamente hablando. Yo cuando estoy hablando de esto, me imagino a las mujeres hermanas que escuchan esto, porque la descripción es clara. El Espíritu de Dios vino sobre él y cambió su corazón cuando se convirtió en el rey ungido del Señor. Miren lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 9, versos 1 y 2. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afilla, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, noten, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Ustedes, hermanas, imagínense a este hombre. Pero miren, pasemos a 1 Samuel, capítulo 10. Vamos a leer verso 1 y después nos pasamos a los versos 9 y 10. Tomando entonces Samuel una redoma es una vasija de vidrio, que en su fondo se va estrechándose hacia la boca. Yo creo que usted no tiene dificultad
en imaginarse lo que es una redoma. Entonces, tomando entonces Samuel, el profeta Samuel, ¿verdad?, una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Versos 9 y 10. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Sin embargo, Saúl fue un hombre testarudo y orgulloso, resistiéndose a la voluntad de Dios. Y es que no hay cosa más dañina que perjudique al ser humano, y sobre todo a los hijos e hijas de Dios, que agregar a nuestro carácter el orgullo. Eso es algo terrible. Mire lo que nos dice en 1 Samuel capítulo 13, versos 8 al 14. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Pero mira, casi puedo decir que estas lecturas, ellas mismas van dando los acontecimientos, los sucesos, las situaciones que se dieron, y en este caso con el rey Saúl. Vamos ahora a 1 Samuel, una cita casi todo el capítulo. 1 Samuel capítulo 15, leamos versos desde el 1 hasta el 23. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín. Noten este dato: 200,000 de a pie, no 200, sino 200,000 de a pie, y 10,000 hombres de Judá. O sea, 210,000 hombres, hermano. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos
apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Chur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agab, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agab y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, miren lo que dice este verso 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta. Y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agab, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, noten este versículo 22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, el problema fue, Dios le había dicho que destruyera todo, al 100%, cuando le dice aún hasta los de pecho, pero Él no, apartó animales, dejó a unos vivos, ¿ve? Fue en contra de la ordenanza de Dios. Entonces, y fue pues consumido por los celos con la popularidad de David. Cada vez el corazón de Saúl se iba pervirtiendo más. Miren lo que dice en 1 Samuel 18, versos 5 hasta el 12.
Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres, danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y noten acá, y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo a David, a David dieron 10.000 y a mí 1000, ¿no le falta más que el reino? Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. O sea, un ejemplo de huir, pues, del que hace el daño. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Miren lo que nos dice primer libro de Samuel 19, versos 8 al 10. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Noten el verso 9 y 10. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Su confusión interna llevó a una espiral descendente de desobediencia a Dios, que terminó en la derrota de Israel por parte de los filisteos en el monte Gilboa, y la trágica muerte de Saúl mismo por suicidio. Miren lo que nos dice el primer libro de Samuel, capítulo 31, los versos 1 hasta el 6. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces, mire lo que se ve aquí: un hombre abrumadísimo, que ya está totalmente perdido por su maldad, por su desobediencia. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, era el rey pues, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Podemos nosotros ver, hermanos, hermanas, amigos que gentilmente
nos escuchan, las amigas también, que la lección que aquí se presenta es algo para no imitar. Es decir, la lección que aquí se nos da es que nosotros como cristianos, como cristianas, que hemos obedecido según los preceptos novotestamentarios, tenemos que ser obedientes a los mandamientos de nuestro Señor, tal como Él nos lo dice. Por eso nosotros tenemos que guardar su palabra, ser mantenedores de la sana doctrina. Es algo que nosotros no tenemos que descuidar en ningún momento, ni en determinadas circunstancias asumir posiciones en la cual yo voy a cambiar mi adoración a Dios. Al fin y al cabo es adoración a Dios. Razonar, al fin y al cabo, al mismo Dios servimos. Eso no va con la voluntad de nuestro Dios. Tenemos que adorarle en espíritu y en verdad, tal como se nos presenta en las Sagradas Escrituras novotestamentarias. Pasa otro caso y ahora me voy al Nuevo Testamento. Muy importante la lección que aprendemos acá. Y trato acerca de la historia de Saulo de Tarso. Esta historia de Saulo de Tarso es de alguna manera lo opuesto. Según las descripciones tradicionales, no era físicamente fuerte ni atractivo. Así se habla del apóstol Pablo. Incluso en su madurez, obviamente, seguía siendo débil. Miren lo que él nos dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 10. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. A menudo él se declaraba como una persona enfermiza. Dice en 2 Corintios capítulo 12 versos 7 al 9, y para que la grandeza de las rebeliones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y él también dijo en Gálatas capítulo 4, versos 13 al 15, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis, miren qué hermoso, como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. No obstante, Pablo fue un estudiante celoso en la escuela rabínica de Jerusalén y cultivó un odio contra el nombre de Jesús que le llevó a perseguir a los cristianos, incluso hasta la muerte. Miren lo que dice Hechos 26, 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas,
los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Voy a continuar leyendo más versículos de este episodio de la vida de Saulo. Dice en 1 Timoteo 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Vemos pues que el intenso impulso de Pablo por destruir la iglesia primitiva lo llevó a avanzar en la religión judía a una posición muy elevada. Fue un principal en el Sanedrín. Los principales sacerdotes le dieron cartas que lo comisionaron para arrestar y encarcelar a los seguidores de Jesús de Nazaret. Miren lo que dice en Hechos capítulo 9, versos 1, 2 y 14. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Verso 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y luego en Gálatas capítulo 1, versos 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Todo su mundo cambió cuando conoció a Cristo resucitado en el camino a Damasco. Y es que esa es la realidad. Cuando nosotros conocemos a Cristo resucitado, nuestra vida cambia. Su mundo cambió, se enfrentó a un dilema. ¿Cuál era ese dilema? Pregunto, ¿rechazaría lo que ahora sabía era verdad y continuaría por el mismo camino como el principal perseguidor de los cristianos? ¿O confiaría en el Señor resucitado y le permitiría transformar por completo su vida? Sabía que se le consideraría un enemigo del pueblo judío si él se convertía en un defensor de Jesús como el Salvador. Por eso miren lo que nos dice Hechos capítulo 26, versos 12 al 19. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Y cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, imagínense, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, por lo cual
oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Qué hermoso el cambio de Saulo a un Pablo cristiano. Miren lo que dice Romanos 1, versos 15 y 16. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y luego nos dice en Romanos capítulo 10, versos 9 al 13, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este es un mensaje para todo el mundo incrédulo, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que se somete a sus preceptos divinos, que creen en Él, que se arrepienta de sus pecados, que confiesa a Cristo como su Salvador y que es bautizado en Cristo Jesús, encuentra la salvación siendo añadido a la iglesia de Cristo y que sea fiel hasta la muerte. Sin embargo, pues, sabemos que Saulo de Tarso tomó la decisión correcta y se convirtió en un gran siervo de Dios y de la iglesia, predicando a judíos y a gentiles por igual. Esta es una realidad. La ironía es que estos dos hombres, ¿cuáles dos hombres? Saúl y Saulo. Estos dos hombres tenían el mismo nombre, surgieron de la misma tribu y tenían la misma fe. Ambos se elevaron a posiciones altas en la nación israelita y disfrutaron de grandes bendiciones como parte del pueblo elegido de Dios, Israel. Sin embargo, el resultado de sus vidas fue muy diferente. Uno terminó en trágica rebelión contra Dios, mientras que el otro murió en el triunfo de una fe viva. Bendito sea Dios. La elección divina arbitraria no tuvo nada que ver con ello. Ambos, repito, ambos hombres conocían la voluntad de Dios para sus vidas y ambos tuvieron el libre albedrío para elegir la dirección que tomarían sus vidas espirituales. El rey Saúl tenía su propia agenda, la cual siguió hacia su propia destrucción. El rey Saúl, cuando lo vemos así, lo vemos destruido. Pero cuando Saulo de Tarso se enteró de que no estaba haciendo la voluntad de Dios al perseguir a los cristianos, ¿qué hizo él? Cambió de inmediato y se convirtió en uno de los grandes propagadores de la fe cristiana que el mundo haya visto. Gloria a Dios. Es realmente algo tan trascendental, algo tan glorioso en la vida que nos da este Saulo de Tarso. Y ahí están sus 14 cartas, de las cuales usted, hermano, usted, hermana, se puede gozar de ese cúmulo que nos heredó y de la cual la iglesia hoy en día se alimenta continuamente. Que Dios bendiga su bendita palabra. Gracias a nuestro Señor, porque nosotros tenemos ese beneficio. Yo voy a continuar, quizás hay unas 2 lecciones más acerca
de este bello capítulo 25, Lecciones de Vida. Con la ayuda del Señor, pues voy a continuar transmitiendo estos mensajes, y que el Señor me dé vida y me dé salud para hacerlo. Pongámonos en oración. Padre Celestial, oramos a ti porque tú nos permites pues el estudio de tu divina palabra. Tú nos permites hacer tu voluntad y nos das enseñanzas que son tan hermosas para que no caigamos en el pecado. Gracias por ello, Señor, y que nosotros verdaderamente tomemos la gran parte, la parte buena que nos corresponde. Señor, estoy poniendo en tus manos la petición que ha hecho la hermana Olga Guardado de Los Ángeles, California. Pide oración por su hija Valeria, para que Dios le conceda un trabajo. Su hija Valeria recientemente se graduó de enfermera. Oye pues esta petición de nuestra hermana y en tus manos la ponemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.